El propósito de este vídeo es mostrar las características más comunes para una interfaz OCR. Existe una interfaz que funciona con tres motores que son el Advantage, el Professional y el Plus. Echémosle un vistazo al interface y veamos qué es lo que tiene que ofrecer. Como primer objetivo vamos a afrontar el problema de convertir un documento escaneado a un PDF. Creemos una aplicación Windows Forms. Lo siguiente es agregar las referencias necesarias para ejecutar esta aplicación. Las referencias que se necesitan son libtools.codec, libtools.codec.fax, libtools.codec.tif, libtools.codec.dll, libtools.forms.ocr, libtools.forms.advantage y libtools.forms.documentwriters. Una vez cargadas las referencias, vayamos al evento Load del formulario. Haremos esto en 3 líneas de código como se muestra en el sitio web. Primero especificamos el fichero de origen. Luego especificamos el fichero destino. Crearemos una interfaz del motor de OCR. Pasando Advantage para usar el motor Advantage y False para que el motor Advantage no use el Thanker. Luego llamamos a la función del OCR Startup, lo cual es necesario para usar cualquiera de los motores OCR. Utilizaremos el Auto Recognize Manager en la función Run pasándole el archivo de origen y el de destino, y PDF como destino final, y pasando null al resto de los parámetros, ya que no tenemos un fichero de zonas o un callback de progreso. Añadimos un poco más de código para abrir el fichero de resultados. Y veamos ahora el fichero TIFF original. Se puede ver cómo tiene 4 páginas. Ahora ejecutemos nuestro código. Aquí se puede ver el resultado en PDF en Adobe Reader y vemos cómo se pueden seleccionar las etiquetas, lo que quiere decir que hemos realizado la conversión de la imagen a PDF de manera exitosa. Ahora echemos un vistazo a las opciones que el OCR tiene para ayudar en el preproceso de la conversión. Una característica es la capacidad de preprocesar la imagen. Accediendo a la propiedad Preprocessing Command Page del Auto Recognize Manager, podemos decirle al motor que rote la imagen que no esté orientada para la lectura. También podemos aplicar un deskew o invertir los colores. Todos estos procesos ocurrirán antes de que la página sea procesada por el OCR. Otra propiedad es la Maximum Pages Before LTD. LTD significa libtools document y es un formato especialmente diseñado para ayudar
en el reconocimiento de ficheros con varias páginas. Estos ficheros tienen el riesgo potencial de poder ocupar memoria si son demasiado grandes. Con esta opción podemos establecer cuál es el límite máximo del documento antes de que éste se guarde en un fichero y la memoria sea liberada. De esta manera, cada vez que se alcanza el número de páginas, se guarda un archivo con este formato. Y antes de ser entregado, se juntan todos estos archivos para generar el archivo final. Ajustando el número de páginas, podemos alcanzar el balance perfecto entre velocidad y rendimiento, que en este caso está establecido a 8. La propiedad Job Error Mode nos permite especificar cuándo el OCR ha de continuar trabajando tras haber encontrado un error no crítico. Y finalmente podemos ajustar las opciones para el fichero de salida, utilizando las funciones getOptions y setOptions, de la propiedad del Document Writer Instance del OCR Engine. El objeto Document Writer es un objeto que se encarga de guardar los archivos en los diferentes formatos soportados. Cuando se invoca la función getOptions, se debe especificar el formato y este devuelve la clase de configuración para el formato especificado. En este caso usaremos PDF Document Option Class. Algunas opciones de las que disponemos son Auto Bookmark Enable para generar los bookmarks automáticamente, seleccionar la compresión para usar las imágenes en blanco y negro y en color, se puede especificar el factor de calidad para la compresión JPEG, se puede especificar la versión de PDF incluyendo la versión A, se puede guardar el fichero con la imagen original y las marcas de búsqueda, se puede deshabilitar la necesidad de una contraseña o establecerle una al documento, se pueden establecer las propiedades tales como palabras clave, autor, asunto y título, o se puede especificar que queremos el archivo alineado. Pongámosle a este documento una contraseña de usuario. Además, hay que especificar que el PDF está protegido. Una vez que se han hecho todas las modificaciones, se puede llamar al método setOptions, especificando el parámetro y pasándole la clase de configuración que hemos configurado. Ahora reconocemos un tip donde 3 de las 4 páginas han sido rotadas. Tan solo actualizando el nombre del fichero y ejecutando el código, Adobe nos pregunta por la contraseña, la introducimos. Ahora podemos ver las páginas del documento y cómo han sido rotadas correctamente. Algunas otras características que el Auto Recognize Manager ofrece son la capacidad de crear un trabajo utilizando la clase OCR Auto Recognize Job Data. Con esta clase se pueden crear trabajos donde el archivo de origen solo tiene unas páginas, especificando los datos de usuario. Pasemos esta clase rellena al método createJob del Auto Recognize Manager para obtener una instancia.
Esta instancia se puede pasar a las funciones runJob y runJobAsync, siendo la primera síncrona con el hilo principal y la segunda asíncrona. Se puede gestionar el avance del trabajo a través de los eventos Started, Handled, Operation y Completed para obtener más información acerca del estatus del trabajo, o también se pueden abortar los trabajos. Hasta ahora hemos visto una interfaz de alto nivel para los motores de OCR, pero ahora vamos a ver una interfaz de bajo nivel para acceder a estos motores, solventando un problema similar al de convertir un documento escaneado en un PDF en el que se puede buscar. Utilizando la interfaz anterior y OCR Document podemos acceder a la función Create Document del Document Manager. Esto devuelve una representación virtual del documento que queremos convertir. El documento contiene una referencia al Document Writer Instance que nos es de utilidad para guardar el documento en un fichero. También contiene una referencia al Raster Codex Instance que permite cargar el documento. Con la propiedad Use Engine Instance Options podemos especificar si queremos que el documento utilice las opciones del documento o las heredadas, cuando usemos Document Writer Instance o Raster Codex Instance. También contiene una propiedad llamada Pages que contiene una colección de instancias y page que representan cada una de las páginas del documento. La colección Pages contiene los métodos addPage y addPages, con muchas sobrecargas para ayudarnos a agregar páginas al documento, por ejemplo, desde un objeto rasterizado, o desde un fichero, o desde una URI. La función addDiv nos permite agregar páginas desde un bitmap independiente. Y finalmente, A nos permite agregar elementos de tipo IOCR-Page. Para nuestro ejemplo, vamos a usar addPages para cargar unas páginas desde un archivo, empezando por la primera y poniendo -1 en la última a cargar, para que se carguen todas, así como null en el callback, ya que no necesitamos especificar ninguno. Si queremos que el OCR realice un preprocesamiento de la imagen, hemos de utilizar el método autopreprocess. Las opciones que tenemos aquí son las mismas que encontramos en los comandos anteriores. Rotamos todas las páginas y pasamos null al callback. La función AutoFound realizará una búsqueda a fin de marcar y delimitar cada una de las zonas en el documento según contengan texto, imágenes o tablas utilizando los parámetros predefinidos. Se puede revisar un documento entero o especificar solo un rango de páginas. Cuando se especifica un rango de páginas se puede especificar también qué parses usar. Los parses son algoritmos que se utilizan para descomponer el documento. Tenemos el estándar, que es más preciso, el legacy, más rápido pero menos preciso, y el fast, que no parsea tablas. También hay un default que permite que la autoselección del mejor parser a utilizar. También se puede especificar el OCR Zone Fill Method o dejar el parámetro en default. Este simplemente nos permite informar qué tipo de información contiene el documento, texto impreso, manuscrito, etc. Utilizando el parámetro Zones Unit se puede predeterminar el tipo de unidades con las que se van a crear las zonas.
Una vez que se han reconocido todas las zonas, se pueden utilizar las funciones disponibles para guardar y más tarde volver a cargar dichas zonas. Nosotros simplemente llamaremos al AutoZone y pasémosle null en el callback. Las funciones exportPage y exportPages nos permiten obtener una copia de la imagen que actualmente contiene el elemento. Por ejemplo, si invocamos la función autoPreprocess para rotar la imagen, luego podemos, mediante el exportPage, obtener una copia de la imagen rotada. Se puede exportar la imagen a un objeto rasterizado, a un stream o directamente a un fichero, especificando el número de bits por píxel. Conjuntamente con los métodos addPage, addPages y addDiv tenemos sus equivalentes insertPage, insertPages e insertDiv, conteniendo los mismos parámetros excepto por el index, que nos permite especificar dónde queremos insertar la página. Llamemos a la función recognize para hacer que el OCR lea las páginas que se encuentran en la colección Pages. Esta función puede ser utilizada para reconocer todas las páginas o solo un rango. Simplemente llamemos a la función para reconocer todas las páginas pasando null al callback. Después del reconocimiento podemos invocar a la función save para guardar el archivo en uno de los formatos que soportamos. También podemos utilizar aquí los métodos getOptions y setOptions en el Document Instance Writer. También se pueden guardar los resultados como XML con el método saveXML. Se pueden guardar los resultados en un fichero o en un stream. Guardaremos los resultados en PDF pasando null en el callback. Ahora ejecutemos nuestro código y veamos los resultados. Podemos ver cómo se puede seleccionar texto en cualquiera de las 4 páginas. Ahora volvamos y echemos un vistazo más profundo a la interfaz IOCR Page. Modificaremos el ejemplo con una imagen que contenga una tabla. Utilizaremos el motor profesional para este reconocimiento. Para ello necesitamos agregar la DLL para el motor profesional. Esta es leadtools.forms.ocr.profesional. Pondremos un punto de parada después de agregar algunas páginas y depuraremos el código. Echemos un vistazo a la colección Pages y a la interfaz IOCR Page. Esta interfaz aporta información de la página como por ejemplo los bits por píxel, los DPIs, el tamaño o el formato original de la imagen que fue cargada. También informa si la página es reconocida por el motor, la lista de zonas, etc. Cada zona en la lista de zonas es una estructura de OCR.
Fijémonos en la colección de zonas. La estructura Zone nos informa de muchas cosas acerca de la zona. The After Recognition Notes nos informa de qué diccionario, en caso de que haya uno, se usa para postprocesar el reconocimiento. Bounds nos informa de las coordenadas de reconocimiento, así como Cells en la medida en que SoundType esté establecido a Table. Nos da acceso a cada una de las zonas de reconocimiento de dicha tabla. Cada celda nos informa de su tamaño y su posición, así como el color del borde o el tipo de dato que contiene su interior. Character Filters nos permite filtrar de todos los elementos detectados aquellos que son de interés, entre números, minúsculas o mayúsculas. El Fill Method nos informa del tipo de datos que fue detectado en la zona. El ID nos permite un identificador único para la celda en la colección, mientras que el nombre nos permite especificar un nombre a la celda, lo que es especialmente útil si estamos añadiendo zonas manualmente y queremos posteriormente localizarlas por su nombre. La propiedad OMR Confidence nos indica el porcentaje de confianza en la detección de OMR, que se indica en el OMR State. Propiedades que solo tienen efecto en caso de que el fill method de esta área esté establecido OMR. La propiedad Recognition Module establece el módulo de reconocimiento que será utilizado para reconocer la parte, basándose en lo establecido en la propiedad fill method. Podemos afinar el reconocimiento especificado a algunas de las múltiples opciones en la propiedad Recognition Options, que nos permite para este propósito. La propiedad Selected no es usada por el OCR, sin embargo, puede ser de utilidad para mostrar la zona seleccionada por el usuario. El tipo de zona nos indica si estamos en una celda, o en una cabecera o en un pie, o si la celda está rotada o no. El interfaz IOCR también contiene muchas funciones relacionadas con las zonas de reconocimiento. Detengamos la depuración para poder echarles un vistazo. Funciones como AutoProcess, AutoZones, SafeZones, etc. se utilizan de la misma manera a como se usaban en la colección, como se mostró antes, aunque si se invocan a nivel de página, solo actúan en la página en que fueron invocadas. La función createThumbnail creará una imagen en la página basada en las dimensiones que le hayamos pasado. La función getRaster nos permite obtener una copia de la imagen interna de la página. Si hacemos cualquier ajuste a la página y queremos reemplazar la imagen con la ajustada, deberemos usar setRasterImage. Si la imagen es de 8 o menos bits por píxel, podemos obtener la paleta utilizando el método getPalette. Los dos métodos siguientes nos ayudan a detectar el tipo de zona según el tipo de dato que contiene. DetectFillMethod y UpdateFillMethod detectan la zona en función de los datos que contiene, diferenciándose en que el segundo solo actúa en aquellas zonas que el FillMethod
está establecido a default. Las siguientes tres funciones solo pueden ser invocadas cuando el método autopreprocess con su correspondiente flag ha sido invocado. getDesqueAngle solo tendrá éxito si el flag desque ha sido usado, obteniendo el ángulo en que fue rotada la imagen para producir este efecto. getRotatedAngle solo tendrá éxito si el flag rotate ha sido usado, obteniendo el ángulo en que fue rotada la imagen. Por último, isInverted solo tendrá éxito si el flag invert ha sido usado, informándonos de si la imagen ha sido invertida o no. Las dos siguientes funciones no se usan por el motor, sin embargo, son de utilidad si queremos construir una interfaz efectiva para los usuarios. getZoneBoundsInPixel nos devuelve una zona en píxeles a fin de que podamos situar encima de la imagen que obtenemos invocando la función getRasterImage, permitiéndonos crear un entorno de visualización para el usuario, para el entorno de usuario. HitTestZone nos devolverá el índice de la zona sobre la que hemos hecho clic con el ratón dentro de ella, y un número negativo si el clic fue fuera de todas las zonas delimitadas. RecognizeTest devuelve una cadena con todo el texto reconocido en el documento. Se puede utilizar este método para utilizar en una determinada zona a fin de reconocer el tipo de documento por el texto almacenado allí. Cuando llamamos a la función unRecognize, todos los datos reconocidos se pierden y se marca la propiedad isRecognize como falso. Para las siguientes funciones quitaremos el código anterior. Y obtendremos una referencia a la página después de haber llamado a la función recognize. Llamando a getRecognizeCharacters obtenemos una instancia de IOCRPageCharacters. Esta interfaz es una colección y contiene todos los caracteres de una página. Se puede utilizar una estructura for each para iterar por todos los caracteres de la colección. Cada IOCR-Zone Character es también una colección que contiene todos los caracteres de una zona específica. Esta colección es una colección de estructuras OCR Character que se puede utilizar para iterar por las diferentes colecciones. La estructura OCR Character contiene toda la información para los caracteres que fueron reconocidos en la página. La propiedad base nos informa de la altura del carácter en función de la línea base establecida por la palabra en la que está contenida. La propiedad bounds establece el tamaño de la letra en píxeles. CellIndex es el índice de la celda en la tabla que contiene este carácter. Code es el código de datos para el carácter encontrado, mientras que el color es el color del carácter. Confidence establece el grado de confianza que se tiene en el reconocimiento. Font size y font style nos indican el tamaño y la fuente del carácter. Guesscode 2 y Guesscode 3 son las siguientes subposiciones en orden de importancia para el carácter, así como Language 1 y Language 2 son los posibles lenguajes a los que pertenece este código. Leading Spaces y Leading Spaces Confidence nos informan del número de espacios antes del carácter y de la confianza que tenemos en que esto sea así. La posición puede tener varios valores, ya que un carácter puede estar al final de una palabra, frase, párrafo o texto,
word is certain será true cuando el grado de fiabilidad sobre la letra y su correspondiente palabra sea muy alto y la palabra no se encuentre dentro del diccionario. O la fiabilidad será más baja, pero sí se encuentre dentro de un diccionario. El interfaz IOCR Zone Character también contiene una función para obtener la lista de palabras en la zona. La función getWord se vuelve una lista de palabras para la zona y cada OCR word tiene una propiedad bounce informándonos de las coordenadas de la palabra y la palabra misma como un string. Utilizando el método setRecognizedCharacters de la página podemos alterar los caracteres reconocidos y sustituirlos por una interfaz IOCR PageCharacters. Para ilustrar esto, usaremos un bucle para modificar algunos de estos caracteres. Estableceremos un carácter para que sea la letra A minúscula. Y si ejecutamos el código, se puede ver que todos los caracteres son ahora una A minúscula. Como se mencionó al principio del vídeo, tenemos tres motores de OCR. Lo que hemos visto hasta el momento son características que se comparten por los tres, aunque cada motor tiene configuraciones específicas que se pueden alterar. Utilizaremos el Setting Manager para ajustar las propiedades de los diferentes motores, así como para poder guardar y cargar estos ajustes. Gracias por ver este vídeo.